empecemos ahora con nuestra clase del día de hoy. Afortunadamente, jóvenes, hemos estado llegando ya casi al final de lo que he programado con respecto a lo que tenemos que discernir sobre lo que es el comercio en el curso de Geografía Económica. Pero recuérdense que este curso de Geografía Económica tiene un complemento que se llama Estudios Socioeconómicos. Y me adelanto un poquito, pero es para que ustedes lo consideren. Cuando terminemos los constitutivos de geografía económica, que considero va a ser en este segundo bloque, vamos a empezar a ver nosotros los temas de los problemas socioeconómicos que existen en el país, que son tantos y que debemos de analizarlos, ver nuestras gráficas, tenemos un poco de estadística también en ese curso, y es lo que continúa después de que terminemos los contenidos de este bloque, de este segundo bloque. Considero que ya en el tercer y cuarto bloque vamos a estar con lo que es los problemas socioeconómicos de Guatemala. Muy bien. Entonces, el tema de hoy son épocas del comercio de Guatemala, prehispánico e hispánico. Nada bueno podemos mencionar después de la venida de los españoles con respecto al comercio en Guatemala. Si bien es cierto, Guatemala ha crecido económicamente, la industria ha tenido otros parámetros que antes no había. Es cierto que ha habido tecnología que hemos absorbido de otros países, pero que en realidad la explotación de nuestros recursos no ha regresado a sus arcas, no hemos tenido un retorno de lo que hemos producido prácticamente. El país, a pesar de ser un país muy rico en recursos, se ve ahorita afectado por la explotación de los mismos recursos. Les estoy hablando desde la época hispánica. En la época prehispánica, el comercio en Guatemala, que no se había definido con el nombre de Guatemala todavía, era como siempre el de común. Los fundamentos del comercio, jóvenes, desde antes que venían los españoles, durante el periodo de los españoles y hasta en la fecha no ha cambiado. Díganme ustedes qué ha cambiado en el comercio desde el principio. Tal vez lo único que ha cambiado es que apareció el metal y se acuñaron monedas y después vino el papel moneda y todo eso. Pero en sí, el fundamento del comercio, ¿cuál es? Vender y comprar. ¿Qué va a vender y comprar? Productos y servicios, definitivamente. Tal vez en aquel tiempo, hace mucho tiempo, no se ofrecían servicios, posiblemente solo productos, y que no se compraban, no había un valor, había un intercambio. Lo que yo necesitaba lo intercambiaba con otra persona que le sobraba eso que yo necesitaba, y yo le iba a dar a él lo que a mí me sobraba, y así íbamos intercambiando. Luego apareció un medio de moneda que afortunadamente tenemos esa gran historia también en Guatemala, que el cacao se utilizó como moneda. Ya hubo una luz de cómo iba a ser el comercio más adelante, y para variar, nuestros mayas fabulosos ya empezaron a darle un valor. Ya cuando utilizaron el cacao como moneda, ya es porque ya había un valor, ya se le exponía un valor a los artículos. Entonces continuó la situación, vinieron los españoles, el comercio continuó de la misma manera, creció de una forma sorprendente. Hubieron actividades que no se realizaban en Guatemala y que después de la venida de los españoles empezaron a realizarse. Por ejemplo, se tecnificó la agricultura, la crianza de ganado. Recuérdense que aquí la carne era muy escasa hasta que vino el ganado de Europa, fue que ya se empezó a criar una res, abrir cabras, etcétera. La proteína llegó a ser uno de los sustentos de nuestra alimentación en aquellos tiempos. Muy bien. La evolución del comercio. En los tiempos antiguos el comercio se inició con un sistema de trueque. Eso es algo que nosotros debemos de saber definitivamente. No es algo que vayamos a tener algo en que detenernos. Gradualmente se estableció el concepto de moneda. Eso fue gradual, fue con el aparecimiento de los metales y que empezaron a trabajar los metales, que se le empezó a dar sentido al intercambio de los artículos, que era muy sencillo. Simplemente era un intercambio nada más, hasta que apareció el metal y con eso se empezaron a acuñar las monedas.
Las sociedades primitivas utilizaban conchas, perlas y artículos de jade, también el jade, la obsidiana, eran metales y piedras preciosas que utilizaban como moneda. Cuando hablamos de moneda, jóvenes, voy a hacer una pausa. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, jóvenes. Muy bien. Cuando hablamos de conchas, de perlas, como monedas, que no eran monedas, ya es porque ya se le estaba dando un valor a los artículos. No sé si me explico. En un principio, cuando existía el cambio, ¿qué pasaba? A mí me sobraba algo que que al vecino le hacía falta y a él le sobraba algo que a mí me hace falta. Eso no tiene ningún valor más que el valor de uso, el que usted le va a dar. Eso sí, ¿verdad? Usted va a querer un poco de agua, la necesita bastante, pero no había un valor conceptual por cada artículo. Simplemente nos limitábamos a cambiar hasta que empezó el asunto del metal, la metalurgia, y entonces se empezaron a acuñarse las monedas. Mesopotamia y Egipto, en Mesopotamia y Egipto las barras de oro servían de monedas, pero había que pesar cada vez que se producía un intercambio. Hubieron ventajas y la ventaja que hubo fue que a todos se le dio un valor. El metal apareció, el metal precioso como el oro, la plata y todo eso, esto ya empezó a enviar, a disparar el comercio en el mundo por completo. Estamos hablando del viejo continente, todavía no en América. Empezó a disparar el comercio de una manera increíble. El desarrollo de las monedas, fíjense ustedes, se produjo en los años 700, 500, hace 500 años antes de que naciera Jesús. ¿Cuántos años tiene Jesús? A ver, voy a dejar de compartir un poquito para que entendamos eso de antes de Cristo y después de Cristo. Díganme, ¿cuántos años tiene Jesús? ¿Quién me puede decir eso? A ver, un valiente o una valiente. Profe, según teorías, No teorías. Son, A ver, dígame, Kevin. Lo que llevamos de años, 2021. Perfecto. Esa es la edad de Jesús. Hace 2021 años es después de Cristo. Antes de Cristo, o sea que 500 años antes de Cristo son 2021 más 500 son 2071 años. ¿Entendimos ese concepto ahora? ¿Sí? Antes de Cristo y después de Cristo, porque es que es increíble, jóvenes, pero llegamos a profesionales y a veces no entendemos cosas tan sencillas. Quiero decirles algo, no sé si es con quinto perito, con sexto o con cuarto, pero me asusté un poquito. Los glosarios. Creo que yo fui el que cometí el error de no explicarles a ustedes cómo se hace un glosario, pero un glosario es una palabra que uno no entiende. La apunta, va al diccionario y apunta el significado. Ese es un glosario. Pero ahorita que estaba calificando me encontré glosarios en donde hay varias palabras y no tienen ni siquiera el significado. Hay otra donde tienen las palabras con duda, pero no las buscaron en el diccionario. Entonces, son situaciones que ustedes deben de hacer completas, jóvenes, por favor. Me preocupé porque me puse a pensar, el error fue mío de no explicarles cómo quería el glosario, pero yo supuse que alumnos de perito ya saben cómo hacer un glosario. Y sí saben cómo hacer un glosario, ¿verdad? Sí, va. Son palabras desconocidas que uno apunta al pie de la página donde está trabajando y las busca en el diccionario y anota qué significa. Y ya nunca más se le va a olvidar a usted qué significa esa palabra. Vaya, pues, continuemos compartiendo la pantalla. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias. ¿Dónde están los jóvenes de quinto? Aquí está quinto. Muy bien. La evolución del comercio. Seguimos con esto. Antes de 700 o 500 años antes de Cristo, en la Mesopotamia y Egipto, que pertenecían a África, empezaron ya a acuñarse las monedas. Pero hubo algo simpático con la moneda. Cuando las transacciones eran grandes, era mucho metal. El peso empezó a ser el primer problema con las monedas, si se dan cuenta. Si era una monedita que le cupiera en el bolsillo, pues no había problema. Pero cuando iba a comprar bastante y tenía que pesar, las transacciones se hacían largas, se hacían tediosas, ¿verdad? Había que pesar la moneda, el que desconfía la volvía a pesar otra vez, tenían que tener mecanismos para pesar. Recuérdense que también no eran que hubieran básculas y una forma fácil de pesar.
Era complicado también pesar una moneda. Muy bien. Vamos a ver el desarrollo de las monedas. El desarrollo de las monedas, que fue el desarrollo de los metales prácticamente, se produjo entre los años 700 y 500 antes de Cristo. Estandarizó el concepto del valor y simplificó el comercio. Eso sí, al decir estandarizó fue que los precios, por ejemplo, el azúcar tenía ya un mismo precio, los granos básicos tenían ya el mismo precio, las carnes, no sé cómo se manejaban en ese tiempo, no sé si se compraba la res o se distribuía, pero ya tenía un precio los alimentos, las ropas en esos tiempos también. Dudo si habían lugares donde se vendiera ropa, parece que todo el mundo confeccionaba, entonces lo que se vendía en esos tiempos era el pedazo de tela con que usted iba a confeccionar su tela o la piel del animal, ya tenía algún valor, las pieles eran muy importantes en ese tiempo. Se comenzaron a fabricar las monedas de oro y de plata alrededor de la misma fecha, ya saben ustedes. Estos metales preciosos ya tenían un valor estandarizado en todos lados. Esto permitió que los países con un superávit de ciertos bienes vendieran estos a otras naciones que los necesitaban. ¿Qué quiere decir un superávit de ciertos bienes? Quiere decir que, por ejemplo, vamos a ver, en Europa, por ejemplo, España tenía muchos árboles, demasiada cantidad de árboles, entonces había un superávit de árboles. Eso le permitía vender lo que a ellos les sobraban a otros países que necesitaban madera para diferentes actividades. Y viceversa, si habían otros países que les sobraba, por ejemplo, granos básicos, ese era un superávit de granos básicos, lo podíamos comercializar con otros lugares en donde nos iban a dar algo de moneda, porque ahora ya no era un intercambio, y esa moneda nos iba a servir a nosotros para otra forma de compra de otro artículo que nosotros necesitamos. En ese momento, en esos tiempos, creo que únicamente artículos eran los que se ofrecían, pero es el fundamento del comercio el mismo, compra y venta. Eso no ha cambiado, no ha cambiado, ni los centros comerciales se han modernizado, ya se imagina cómo era un comercio antes, ha de haber sido agradable, también es una sensación tremenda que un montón de gente que no se conocía llegara a intercambiar sus cosas. Eso ha de haber sido más agradable que ir ahora a un centro comercial en donde ya conocemos todo, donde vamos a ver qué precio es más barato, en donde nos hacen comprar cosas que a veces ni necesitamos, ¿verdad? Pero esa es parte de la globalización a la cual nos tienen metidos y que no hay forma que salgamos de ella, ¿verdad? Porque nos han hecho consumidores de lo que nosotros mismos producimos, ¿verdad? Y cada vez lo hacen de menor calidad. Muy bien. Vayamos a la siguiente diapositiva. Una pequeña reseña histórica. Pequeña porque de la historia del comercio ustedes ya estarán cansados de manejarlo y no es muy agradable la historia del comercio que ha habido en Guatemala también, la verdadera historia del comercio. Pues. Vale. Esto ya es básico. Mientras los fundamentos del comercio no han cambiado desde los tiempos prehistóricos, oiga bien, desde los tiempos prehistóricos el comercio ha sido el mismo. Satisfacer necesidades y las necesidades se satisfacen por medio de un producto que al principio los productos se intercambiaban, luego por el acuñamiento de 700 años de Cristo se creó la moneda y entonces ya se le dio un valor estandarizado a los productos. Hasta ahí vamos bien. Durante el último siglo se ha producido una gran transformación, eso sí. Ahora con lo de los negocios en línea sí hubo una transformación completa. En un momento todo negocio era una pequeña empresa en la que los comerciantes vendían artículos a los residentes locales o a otros negocios o a los vecinos. El comercio era típico. El comercio en realidad no es ese comercio gigante que nosotros vemos en los centros comerciales, no es antiguo, empezó en 1900. En 1900 no hace mucho que empezó. Antes de 1900, la gente estaba acostumbrada a ver una tienda de barrio en donde los dueños de ese lugar tenían que viajar. Por ejemplo, en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala la gente viajaba a Tapachula, a Puerto Barrios, a lugares en donde venían productos de México, de El Salvador y de lugares vecinos, ¿verdad? Esa era, y llegaban a las tiendas del barrio. Por ejemplo, hace mucho tiempo, antes de que conociéramos nosotros un Alka-Seltzer y una aspirina, déjeme decirle que la gente fallecía de una fiebre que no podía controlar, porque no había medicina. La primer gente inteligente de Guatemala, por eso es que el guatemalteco es tan bello que no merece que nos estén atropellando tanto.
La gente inteligente de Guatemala, más que todo la gente de San Marcos, empezó a viajar en sus animales. Las primeras farmacias que hubieron en Guatemala fueron así. Empezaban a viajar en sus animales. Voy a dejar de compartir para explicarles esto. A traer, ¿qué les parece? A Tapachula, ahí nada más a Tapachula, mejorales, Alka-Seltzer, pomada de la campana, aspirinas, ya venía que para los dolores el acetaminofén y todas esas cuestiones. La gente regresaba de Tapachula y con una manta, con una mantita como esta, en el suelo, ponía las medicinas en la calle, y esas fueron las primeras farmacias que hubieron en San Marcos y en Quetzaltenango, donde hay mucha cultura. Pero vaya a ver a ustedes a esas familias que empezaron con las primeras farmacias. Son familias que ahora son médicos, que tienen hospitales. Ellos empezaron con eso, sus abuelos, sus bisabuelos, porque he sabido de esa historia. Recuérdense que me ha gustado leer la historia de Guatemala. ¿Va? Esa gente ahora ya se profesionalizó y todo, pero así empezó. La gente se moría de un dolor de cabeza, no sabía qué hacer con un dolor de cabeza. Empezó a venir la medicina de esa forma y esa fue la historia, cómo la medicina fue metiéndose en Guatemala hasta que vinieron los globales. En 1900 ya no permitieron esas mercaderías pequeñas que iban y venían, nada. El global ya puso farmacia, incluso me atrevo a decirles que el global creó enfermedades para poder vender medicina. Eso es algo que no me lo va a quitar nadie de la cabeza y de repente alguno de ustedes me apoye. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Bien, entonces gradualmente se fue estableciendo, las monedas se produjeron en tal fecha y ahí nos vamos hacia el desarrollo de las monedas, que ya lo vimos, la reseña histórica. Muy bien, en el momento los negocios eran unas pequeñas empresas, como les había explicado. Alrededor de 1900 hasta ahí todo estaba bien. El surgimiento de las grandes corporaciones llevó al establecimiento de las cadenas de tienda y los grandes almacenes. Todavía no habían aparecido los centros comerciales, aparecieron los grandes almacenes. Ya había, por ejemplo, ventas de artículos eléctricos. Aparecieron tal vez en ese tiempo no creo que los televisores, pero sí había situaciones en donde a la gente asistía con regularidad a lugares en donde se compraba con mayor comodidad. Ya la moneda, apareció el papel moneda, ya todo esto cambió. De la noche a la mañana, el comercio se vio inundado de artículos, los cuales antes teníamos que esperar a que vinieran de otro país, y un montón de situaciones que tal vez ustedes como jóvenes ignoren, porque ahora ustedes tienen todo en sus manos. Prácticamente un producto que usted quiera comprar, que lo vendan en Alemania, usted lo puede tener aquí a través de Amazon o a través de cualquier otra de esas empresas que es a donde se perfila el comercio en un futuro cercano, que ya está perfilado por el momento. Muy bien. Empezaban las supertiendas. De aquí les puse globalización. Ahí sí ya no hay para dónde. Ya empezó la globalización a cambiarse, que desde antes ya estaba. Lo único que no se había apoderado del mundo. Hablemoslo así, jóvenes. No hay otra situación. En el curso que estoy dando con los jóvenes Fundamentos del Derecho, estamos hablando de la constitucionalidad de los países, el respeto de los países, pero créanme que la globalización hizo a un lado todas las constituciones. La globalización hizo a un lado el impacto ambiental. A la globalización ya no le interesa si hay impacto ambiental o no hay impacto ambiental. La globalización le interesa producir, explotar recursos y vender. ¿Y venderle a quién? Venderle a la misma gente que produce los productos. Muy bien. Entonces empezaron las supertiendas, ya con todo. En 1980 nacieron las supertiendas tales como Barnes Noble o la simple y temida Walmart. Temida porque las tiendas minoristas más pequeñas temblaban con la noticia de que una de estas tiendas se instalaría en el pueblo. La gente feliz, porque iba a venir un Páez, iba a venir un Hyper Páez, esas situaciones, feliz. Pero el problema de trasfondo es muy serio. Nosotros los consumidores no lo vemos. El país sí lo siente, porque la globalización, como les repito,
es fomentadora de fuga de divisas. La globalización no le interesa la moneda en donde esté vendiendo su producto. La globalización le interesa atesorar nada más con la moneda de mayor circulación o la moneda que valga más en ese momento. Esas son las situaciones peligrosas de la globalización, que hace a un lado los intereses naturales de una nación, sus recursos naturales, su medio ambiente, su agua, sus ríos, todo. Eso no le importa. A ellos les interesa únicamente vender. Muy bien. Con sus masivas economías, precios básicos, público consumidor y el público compulsivo. Fíjense que la globalización tuvo muchas ventajas. Los precios, nadie puede competir con los precios de la globalización. Eso es definitivamente imposible, pues ellos son los dueños de prácticamente la materia prima, son los dueños de la industria, son los dueños del proceso de empaque del producto. Entonces, ¿quién va a competir con esos precios? Nadie puede vender más barato que la globalización. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos lograron vender precios bajos a un público consumidor. Y un público consumidor compulsivo, joven. Dense cuenta cómo compra la gente. Es algo que en realidad ya estamos en eso. Difícil es apartarse de esa forma porque nosotros en nuestros estándares de presupuestos mensuales que hacemos en familia consideramos un montón de artículos que muchas veces no son necesarios. Sírvanse disculpar con estos comentarios, son muy personales, ¿va? Hay que vivir bien, definitivamente, pero hay que saber comprar también. Es como cuando usted ahorra, hay que saber ahorrar, pero el hecho de que usted ya sabe ahorrar no quiere decir que ya sepa gastar. Primero es saber ahorrar y luego de que usted sabe ahorrar, debe saber gastar. Si usted ahorró y no sabe gastar, ahorró durante 20 años, en un mes se va a gastar lo que ahorró durante 20 años. Entonces, el ahorro debe ir también a la par de la cultura de poder gastar. No seamos compradores compulsivos, jóvenes. Más las damitas bellas también son muy compulsivas para comprar. Pero son más inteligentes. Uno de hombre a veces no es tan compulsivo, pero no es muy inteligente para comprar. Las damas sí son más inteligentes para comprar, porque siempre piensan en familia. Uno de hombre siempre piensa en uno, nada más. Muy bien. En 1990 el péndulo comenzó a oscilar. ¿Qué quiere oscilar? Quiere decir que empezó a cambiar. Ya la globalización sintió algo con respecto a esto, que es poquito porque ellos forman parte de ello también. Pero ¿qué sucede en 1990? El péndulo comenzó a oscilar y dar la vuelta a favor a los pequeños y minoristas empresas. A medida del surgimiento del comercio en línea, empezaba a nivelar el campo de juego. ¿Por qué razón? Porque el juego, el negocio en línea le da opción a usted, primero de ver los comentarios que otros clientes dejan de los productos. Póngale que usted consuma productos Philips nada más, en artículos Philips y Philips y Philips, y que no hay nada mejor que Philips para usted. Pero ya en línea, con los comentarios que dejan, con las ofertas de otros mercados, con que usted pueda vender también. Esa es otra de las ventajas del mercado en línea, que usted como particular saca sus artículos de closet y los puede vender. Pues ahí el comercio varió. Ahora sí varió bastante el comercio con las situaciones de comercio en línea. Muy bien. Y hay un poquito de ventaja. El péndulo se hizo un poco para los minoristas. Incluso usted como estudiante limpia el closet, saque lo que pueda vender, lo sube a Facebook. Hay muchas tiendas en línea que usted puede vender sin pagar impuestos ni nada por el estilo. Ahí es en donde se inclinó un poco la balanza hacia el comerciante pequeño. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Por favor. Les agradecería. ¿Cómo están absorbiendo las diapositivas hasta el momento? Yo si no me están escuchando. Ahora sí ya me asusté. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ahí va. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. El negocio en línea es algo que se está tomando de una forma increíble. Por ejemplo, hay muchas cosas que la generación, los niños que nacieron en esta generación de pandemia y todo, cuando tengan 10 o 15 años estos niños, el comentario de ellos va a ser el siguiente. Uno de los comentarios que
me refiero a la historia que causó el COVID-19. Los niños que nazcan en esta fecha, dentro de 15 años, van a decir, antes cuando no se usaba mascarilla, imagínense ese comentario que va a haber dentro de poco. Lo mismo va a ser con el negocio. Antes, cuando se visitaban las tiendas o los centros comerciales, que los centros comerciales creo que siempre se van a seguir visitando, ¿verdad? Está muy difícil apartarlos de nuestra necesidad compulsiva de comprar. Ahora, quiero que me entiendan algo. Ya vieron que sí fue pura influencia de otros mercados, pura influencia de la globalización que nos hace a nosotros necesitar ciertos artículos que en un momento dado, imagínense si no existieran, felices de la vida, miraríamos nosotros de qué recursos naturales podríamos sustituir lo que nos vienen a nosotros empacado, bonito, con colores, preservado. Se come usted una hamburguesa que la carne tiene como unos 2 o 3 meses de haber matado al animal, si no es que más, ¿verdad? Entonces, con todas esas situaciones, no sabe usted qué es lo que le está dando a su organismo. Muy bien. Entonces, estamos que el negocio en línea vino a cambiar todo. El intercambio de datos electrónicos fue algo que también le dio desconfianza. El negocio en línea empezó, pero ¿qué sucedía? Una computadora sabía lo que la otra computadora tenía. Entonces, ahí empezó a haber cierta desconfianza entre el comerciante porque dijo, estamos compartiendo nuestra información secreta. Y el negocio en línea de plano tiene que compartir esa información secreta. Entonces, veamos lo que sucedió. Los fundamentos del negocio no cambiaron. Se establecieron en 1960 con el desarrollo de protocolo de intercambio de datos electrónicos. Ese fue el protocolo del negocio en línea. Intercambio de datos electrónicos. No se podía vender en línea si no intercambiábamos los datos electrónicos. Pero hubo preocupación de seguridad. Impidieron la adopción de esta herramienta para uso general. Y mejor dijeron no. Esto que no lo use todo el mundo, porque entonces vamos a informar cómo vamos a producir nosotros nuestro producto, después nuestra receta ya la van a saber en otro lado, etc. En 1994, cuando Netscape desarrolló la encriptación, capas de enchufes seguras, llamado SSL con sus siglas en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la gente interviene, se conecta, pero no va a saber en realidad todo lo que está en la base de datos de ese almacén. Ya empezaron a vender servicios de seguridad las empresas. Aparecieron también la seguridad de las tarjetas de crédito. Recuérdese que también ese es otro mercado grande. A ver qué dice. Al mismo tiempo surgieron los primeros servicios de terceros para el procesamiento en línea de las tarjetas de crédito. Recuérdense que hay mucha gente que es amiga de lo ajeno, de las estafas, y las tarjetas de crédito es un documento aparentemente seguro, pero los han clonado, han pasado un montón de situaciones con tarjeta de crédito. Entonces cada vez hay más empresas que se dedican ahora a la seguridad que deba de tener usted con su tarjeta, a la seguridad que deba de tener usted con cualquier negocio que haga en línea. VeriSign desarrolló los primeros certificados de identidad digital para verificar una empresa en la red. También esa es otra. Aparecieron empresas que no vendían nada, simplemente absorbían lo de las tarjetas y no entregaban productos. Entonces VeriSign desarrolló los primeros certificados de identidad para verificar, usted como cliente puede verificar si la empresa está en alguna red. Muy bien. Esto es lo que se nos viene, jóvenes, los negocios en línea. Fue un cambio radical. Las negociaciones, el comercio, desde el tiempo prehistórico no había cambiado como va a cambiar, como ya cambió y como seguirá cambiando con las negociaciones en línea. Muy bien. El cambio es radical. El mundo del comercio nunca volverá a ser lo que era antes, definitivamente. Las aglomeraciones, creo que si no quitamos a 350 millones de habitantes del planeta, no vamos a poder tener aglomeración. Eso quiere decir, jóvenes, que las aglomeraciones quedaron ya fuera de nuestro alcance, Muy bien. En el 2004 se formó el Consejo de Normas de Seguridad para las Tarjetas de Pago PCI, con sus siglas en inglés. Ustedes ya la conocerán, ustedes saben más de esto que yo. Para asegurar que los negocios en línea cumplieran con los requerimientos de seguridad. ¿Qué requerimientos de seguridad? Que a usted se le cobre únicamente lo que es, que el recargo que tengan las tarjetas sea el propicio, que no hayan cláusulas ocultas, que todo lo que la transacción que sea
tanto para el comprador como para el vendedor, sea satisfactoria y que a la vez el cliente quede satisfecho con el producto que haya comprado y lo que más le interesa al cliente en línea, prontitud en la entrega del producto. Eso es algo que ustedes van a enfrentar ahorita cuando entren al rollo de la globalización, porque yo no estoy de acuerdo con la globalización, pero a ustedes se les está preparando para pertenecer a la globalización, jóvenes. Esto es algo que definitivamente no podemos quitarnos de enfrente. Es ahí a donde van ustedes, jóvenes. Pero me atrevo a decir algo y no es, ¿cómo le dije? No es pesimismo el que le voy a decir, pero la globalización, solo el desborde ese que permite que nosotros los profesionales podamos alcanzar. No nos dejan meternos a la copa. Lo que sobra, oiga bien, de la globalización es lo que todo mundo como profesional estamos esperando para poder trabajar alrededor de ello. Muy bien. Para las transformaciones financieras, esta seguridad adicional ayudó a hacer más atractivo comprar en línea, incluso para los que anteriormente le vendían, le temían. Digamos, hay personas que decían, no, yo no compro en línea porque me cobran de más, me dan el producto que yo no quiero, me enseñan una cosa y me dan otra. Pero las transacciones financieras, todo esto lo que hizo PCI, lo que hizo esa edition, la que compraba las empresas, ¿cómo se llama? Aquí está. La de Viso, la que comprueba las empresas, que se llama Verisym. Es muy importante la Verisym porque comprueba que la empresa está en línea. Todo eso hizo que la persona que temía comprar en línea confiara. El global, ¿qué es lo que quiere? Que ahora toda esa gente que compra en centros comerciales compre en línea. Eso es lo que pretende el global ahora. ¿Qué pasará con la gente que no puede leer y escribir más adelante? ¿Qué pasará con estas personas? Es algo que también va a afectar la estructura social en un momento determinado. Todo mundo debe estar tecnificado más adelante. A mí me da un poquito de temor la tecnología por la época a la que correspondo, pero es natural. Tuve que meterme a la tecnología porque tuve que meterme, si no, no pudiera estar con usted. Pero hay personas que se les va a dificultar de una manera increíble. Y todo el comercio, mis queridos alumnos, todo va a estar en tecnología. Usted va a comprar incluso su cartón de huevos a través de la computadora. Usted ahorita viene la G5, la G5 es la última de las tecnologías que abarcó todo el mundo. Entérese usted, les voy a dejar un trabajito que me investiguen lo bueno de la tecnología G5 y lo malo de la tecnología G5 y qué tiene que ver la vacuna contra el COVID con la tecnología G5. Apúntense eso y los voy a evitar de un montón de tareas si me entregan un trabajo de esta naturaleza. Por favor. Muy bien, entonces el comercio electrónico vino a darle combate a todos. A mediados de 1990, Amazon y eBay cambiaron la cara del comercio electrónico en los Estados Unidos. La capacidad de buscar libros a base de distintos criterios. Quiere decir, jóvenes, que no solo son artículos, el criterio de las personas ahora usted lo puede acondicionar a las compras que está haciendo en Amazon. Usted debe de la forma en que estas industrias venden ha abarcado hasta las características que usted como consumidor desea que un vendedor le diga, mire, eso le queda bien, pruébese etcétera. Ustedes, Amazon ha llegado a contemplar qué es lo que a usted le agrada. Sin ir muy lejos, cuando usted menciona un producto cerca de su celular, el celular le empieza a informar de ese producto. El celular es una pantalla en donde a usted lo están observando. Más adelante lo van a dirigir con el aluminio y el cromo que viene dentro de esa vacuna, Jorge. Muy bien. Entonces, según los datos de BI Intelligence, en un 40% los hombres entre 18 y 34 años de edad dicen que idealmente les gustaría comprar todo en línea. Y ustedes, los jóvenes, creo que me lo pueden decir. Ustedes se dan cuenta que a cada ratito aparecen anuncios en el teléfono que uno los omite, pero que en realidad esa es la forma en que el comercio va a estar más adelante. El futuro del comercio ya no es el futuro del comercio, ya está presente. Los hombres jóvenes se cuentan entre los compradores en línea más activos. Hoy en día las mujeres, los llamados baby boomers,
e incluso las personas de la tercera edad son más activos compradores en línea. Ya compra en línea, ya. Lo que viene al pensamiento cuando uno dice compra en línea es que todo tal vez es más caro y para qué voy a comprar en línea si lo tengo a la vuelta de la esquina y todo, pero todo eso es lo que se va el cambio mundial que se deja venir, jóvenes, es algo radical, es algo completamente histórico lo que va a suceder en cuanto al comercio. Ustedes van a ser los primeros que van a tocar todas esas situaciones. Ya a la vuelta de la esquina lo tenemos. Muy bien. La nueva generación de millennials nacida entre los 80 y 90 es el que gasta la mayor cantidad en línea, que tanto en dólares. Un promedio de 2,000 millones de dólares al año gasta esta línea en un lugar de los Estados Unidos. Es increíble la cantidad que se gasta ahora en línea. En términos del porcentaje de sus ingresos, oiga esto, el 9% de estas personas que gastaban los 2,000 millones, su 9% es lo que gastan en línea. Afortunadamente, bueno, afortunado o desafortunadamente, es una cantidad pequeña todavía. A medida que esta generación joven envejezca, su familiaridad con el comercio en línea va a ser mayor. Quiere decir que ese 9% cada vez va a ir aumentando más hasta que el global se quede con su gusto de que el 100% lo invierta usted en compras en línea. Esa es la pretensión del global. En nuestros países de aquí de Occidente, que vivimos en un sistema capitalista. Esto no sucede en los países con un sistema socialista. Allá otros problemas han de tener. Porque claro, nunca han conocido el tiempo en que no existía la otra forma en el futuro comercio. Por ejemplo, las generaciones que vienen ahorita jóvenes, van a comprar ya todo en línea. Ya los niños que vienen, los niños que están naciendo en este momento y los que nacieron hace, póngale unos 2, 3, 4 años, ya ellos ya van a nacer con la cultura de comprar todo en línea. Esta generación ya viene comprando en línea. No es que el bebé esté comprando en línea, el papá ya está comprando en línea, pero ese niño ya nació con esa modalidad y quiere decir que cuando ese niño quiera comprar, no va a pensar en una tienda, no va a pensar en un centro comercial, va a pensar en su tablet, en el teléfono o en la computadora para poder pedir sus productos. Muy bien, jóvenes. Pareciera increíble, pero es como cuando ¿qué tenemos en la décima? Ah, sí. Es como cuando mirábamos en familia hace mucho tiempo a los supersónicos y mirábamos que hablaban con radios. Ahí era algo que uno decía tarde o temprano va a suceder, porque sí lo imaginábamos, nosotros los chicos en aquel tiempo, hace tantos años, joven, sí imaginábamos que iba a suceder eso. Por ejemplo, la robotina, no sé si ustedes han visto los supersónicos, contéstenme. ¿Alguien ha visto los supersónicos? ¿Todavía están ahí, jóvenes? ¿O ya se fueron? Yo sí. Sí, parece que ya nos abandonaron todos, jóvenes. Yo sigo acá, yo no lo he visto. ¿No han visto los supersónicos nadie? Sí, No. profe. Vaya, pues Yo sí lo vi. era una serie que pasaban hace mucho tiempo en donde había un robot que atendía los oficios domésticos y el señor, ¿cómo se llamaba? Ay, no recuerdo cómo se llamaba el supersónico. Hablaba por un teléfono que ahora son los celulares y en aquel tiempo apenas se habían esos de cordón. Uno ya se imaginaba que las situaciones iban a ser así, pero no sabía cuánto. Dentro de poco tiempo sucedió. Ahora ya el robot sustituyendo las actividades de los seres humanos, los celulares que cada vez son más chiquitos, hay hasta de reloj, ya no tardan en haber de anillo también, que vamos a marcar con la salud. Es más, el celular ya no es un celular, el celular es un dispositivo que le sirve para un montón de funciones. Y dentro de sus funciones, la del celular, la del teléfono móvil. Pero esa cosita que uno dice teléfono ya no es un teléfono, ese ya es una unidad que sirve para un sinfín de situaciones. Y una de las funciones es el teléfono, ¿verdad? Uno equivocadamente le dice teléfono o celular todavía eso. Ese ya es un dispositivo, ya es una computadora, ya es otro rollo, muy bien.
Entonces, el deseo de evitar los costos del envío es del 47%, de poder tocar los productos, las razones más comunes de los consumidores para comprar en tienda física. A eso llevó esto que les voy a decir ahora. Un estudio de Accenture en el 2013 indicaba que el 65% de los compradores en línea planifican primero investigar su producto. Entonces la gente en línea ya logró de que pongan una tienda física, que ahora hay muchas tiendas físicas, pero con la nueva modalidad que va a haber, que pongan una tienda física solo para que la gente vaya a ver el producto y luego siempre se le va a hacer llegar en línea. A eso se refiere este último párrafo. El deseo de evitar los costos de envío. Usted no quiere que estar pagando un porcentaje porque le envíen. Y de poder tocar sus productos. Mire estos porcentajes. Son las razones más comunes de los consumidores que no quieren comprar en línea. ¿Qué sucede entonces? Vendedor web ofrece tienda física. Vean eso que es simpático. Esto es por los compradores en línea que todavía quieren ver su producto, que quieren evitarse pago de transporte y todo eso. ¿Qué ofrece web? Los vendedores web comienzan a lanzar tiendas físicas para satisfacer el deseo de los consumidores de ver, probar y tocar los productos antes de ser comprados. Nasdaq, Warby Parker y Burroughs se cuentan entre los vendedores en línea que han logrado la incorporación del comercio físico a su modelo de negocio. El estudio de Accenture en 2013 indicaba que un 65% de los compradores en tienda planifican primero investigar los productos en línea y luego ir a una tienda física. Y los porcentajes ya los habíamos dicho, ¿verdad? Hay un 47% de que no quiere pagar y hay un 46% de personas que quieren tocar el producto, quieren verlo antes de hacer su transacción en línea. Muy bien, jóvenes. Nuestra actividad de aprendizaje, por favor, vamos a anotar el contenido en su cuaderno, elaborar el resumen de la clase y crear el respectivo glosario. Resolver el segundo examen autocalificable que ya lo tienen en línea. Cuarto, realice un resumen sobre el comercio en Guatemala, época prehispánica e hispánica. Esto se los puse como complemento, jóvenes, y es opcional. No se preocupen de esta situación. Simplemente es porque hablar de todo lo que fue España en nuestra Guatemala, pues eso creo que ya lo sabemos todos, y aparte de que lo sabemos, no es nada saludable. Nosotros debemos de partir con lo que tenemos en el momento, con la conservación de nuestros recursos naturales, que no podemos explotarlos de la manera con que venimos explotando. Debemos de actualizar nuestra situación con respecto